Esta es una pregunta que yo recibo frecuentemente. ¿Cómo puedo diferenciar mi podcast? Que no sea uno más del montón. Bueno, si te quedas estos minutitos, te doy la respuesta. ¿Por qué no? Vamos a ello. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio número 8 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Podcasters Pro, la comunidad mundial de podcasters en español, y creador de Audipod.net, el servicio digital donde puedes auditar tu podcast y comenzar a mejorarlo en 24 horas. Si estás comenzando tu podcast o si ya diste el paso con tus primeros episodios, ve por más aprendiendo cómo hacerlo en menos tiempo, con menos recursos, pero elevando la calidad de tu producción. Y tienes entonces un mega curso completo llamado Crea un Podcast Nivel Pro, donde tienes todo lo que necesitas para aprender a crear, crecer y monetizar tu podcast. Ve a www.creaunpodcast.com. Bien, en el episodio de hoy me puse medio locutor. Vamos a conversar en el episodio de hoy, vamos a responder preguntas, ¿no? Yo los miércoles y viernes, ya sabes, estoy respondiendo preguntas. Te animo a que dejes tus preguntas en la comunidad de Discord. Ya, a menos que no tengas un podcast, bueno, pero en la comunidad de Discord yo estoy ahí 24/7 para ustedes. Bueno, esto es una pregunta que me hacen con frecuencia y es, Robert, ¿cómo yo puedo diferenciar mi podcast? ¿Ya? Porque yo quiero que mi podcast no sea uno más del montón. Estamos viendo, y es una realidad, el boom en este 2020 de creaciones de podcast. De hecho, yo estoy analizando cada día las métricas y hay un promedio de 70 u 80 podcasts nuevos todos los días. Eso no quiere decir que esos podcasts se mantengan en el tiempo, pero de que ahora existe la ventaja de crear un podcast rápido, fácil y gratis con plataformas como Spreaker, Anchor, etc. Bueno, pues la gente está probando y está muy bien. Entonces, ahora hay cada vez más podcasts. No podemos hablar todavía de un mercado saturado. Yo creo que todavía queda mucho por diferenciarse y de eso vamos a hablar hoy. Entonces, elementos para yo diferenciar mi podcast. Mira, un podcast lo puedes diferenciar por estos momentos. Número uno, por el tipo de público al que cubres. ¿Ya? Mientras tú tienes podcasts, por ejemplo, que hablan sobre podcasts, como es este caso, que ya popularmente lo llamamos entre podcasters metapodcast, cuando lo escuchas te das cuenta para qué tipo de público o de nicho dentro del mundo del podcast está dirigido. Por ejemplo, tú tienes un Notipod hoy o vía podcast de mi amigo Melvin Rivera, que está enfocado en personas que tienen su podcast ya establecidos o que tienen ya un buen tiempo con su podcast. Notipod para mantenerse actualizado con las noticias y vía podcast para mejorar la calidad de sus podcasts. Ambos los recomiendo naturalmente para que te suscribas. Tenemos, por ejemplo, el caso de... bueno, es que si me pongo a mencionarlos son muchos y voy a quedar feo, muy mal. Pero la realidad es que tú vas a encontrar podcasts que se dirigen a un público de una edad y otros a otra edad. Hay algunos que por género. Entonces hay podcasts que son solo para mujeres, hay podcasts que son solo para hombres, hay podcasts que son solo para niños, pero aún así hay podcasts que son para todos los géneros, pero de 20 a 30 años, de 30 a 40 años, de 40 a 50 años. Hay podcasts dependiendo del nivel educativo. Ya, personas que tienen menos formación en un tema para educarles sobre ese tema, pero hay podcasts para profesionales que ya dominan el tema, ¿ya? Hay podcasts que son, que se diferencian ya no solamente en el tipo de público al que cubren, sino también a la necesidad o el problema que resuelven o que plantean soluciones.
Y eso también puede impactar directamente en la edad del usuario que escucha ese podcast. Entonces, bueno, yo hablo de psicología porque la domino, soy psicólogo, etcétera. Bueno, yo hablo de tecnología. Bueno, yo hablo. Recuerda que si algo tiene el podcast, a diferencia de otros medios, es que es de nicho y funciona muy bien en nichos. ¿Qué es un nicho? Un nicho es un grupo pequeño dentro de un segmento de mercado que no está siendo atendido en formato podcast en este caso. ¿Ya? Entonces no es raro tú encontrar, por ejemplo, un podcast que hable sobre cómo hacerse trenzas, un podcast que hable sobre cómo criar caballos, un podcast que hable sobre cómo cuidarte, cómo vivir con cáncer, con un cáncer en particular solo para hombres, o un podcast que hable sobre vapeadores eléctricos, que son los cigarrillos estos electrónicos, ¿ya? O sobre electrónica, o sobre electricidad. Tema muy, muy nicho. Entonces, elemento diferenciador, el público y la temática. Y a qué nivel, en qué tipo de enfoque tú le das a la temática. ¿Por qué? Porque así como hay otros podcasts de psicología, bueno, hay podcasts que son de psicología general que hablan de pareja, de relaciones, de todo. Pero tú tienes otro de psicología donde no se habla de pareja, sino que se habla de trastornos. Pero tú encuentras otro de psicología que habla de psicología para el día a día. Pero tú encuentras otro de psicología que es basado en meditaciones, otro o en divulgación científica, otro de entrevistas. Fíjate todos los elementos que te estoy dando y todavía no creo que no voy por la mitad. Otros elementos que te pueden ayudar a diferenciar tu podcast tienen que ver con la recurrencia de publicación. Así es. No es lo mismo un podcast semanal que un podcast quincenal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el semanal la gente lo espera cada semana y a largo plazo, en poco tiempo, desarrolla el hábito de esperar el episodio el día que llega. En 15 días también, pero es que en 15 días pasan muchas cosas. Hay podcasts que son mensuales, que todavía es un poco más complejo adaptarse a ellos o recordar que existen hasta que se notifica. A menos que lo escuchen en Spotify, nunca lo va a notificar. Pero fíjate la diferencia de podcasts que son semanales, quincenales o mensuales a un podcast diario. ¿Ya? Es diferente. ¿Por qué? Porque a un podcast diario la gente se habitúa más rápido porque lo mete dentro de su rutina de cada día, por lo menos de lunes a viernes, y dice, este podcast está genial porque tiene 8 minutos de duración o 10 minutos, yo me lo voy a llevar al trabajo. Y yo voy de lunes a viernes al trabajo. Bueno, tú te estás diferenciando de aquel podcast que lo hace semanal. ¿Ya? Otro elemento diferenciador puede ser la duración del episodio. Sí, así es, la duración del episodio. Hay podcasts de 20 minutos, de 5, de 1 minuto, de 1 hora, de 2 horas. Y yo no critico el tiempo que dure porque yo creo que si a la audiencia le gusta el tiempo que dura el podcast, pues que sea el tiempo que sea. Pero un podcast, si a ti te gustan más los podcasts de menos minutos como consumidor, pues entonces que tú encuentres un podcast de pocos minutos te va a enganchar más fácil. ¿Ya? Porque es un tema de intereses. Entonces, piensa que el ser humano tiene intereses tan diversos y esos intereses tan diversos son los que tú puedes agregar a tu podcast o suplir en tu podcast para tener un tipo de público con esos intereses, con ese equilibrio de intereses. Entonces está el género, está la edad, está el nivel socioeconómico, está el nivel socioeducativo, está la duración del podcast, está la frecuencia del podcast, está, ¿qué más? Dentro del contenido ni hablar, cómo diferenciarme dentro del contenido. A ver, ¿cuál es el objetivo de tu podcast? Si es educar, ¿cómo vas a presentar el contenido? ¿Ya? Si es hablando solo, si es en formato de entrevista, si es en formato de contar historias, si es en formato de noticias o informativo, etcétera. También en esos elementos te puedes diferenciar. Bueno, pero es que hay muchos podcasts que hablan de psicología. Bueno, pero todos son narrativos. No, ninguno son narrativos. Son o hablando solo, monólogo o de entrevista. Pues haz uno narrativo y te vas a diferenciar. ¿Lo ves? ¿Ya? Hay podcasts que también se diferencian por el tema de la locación, de la ubicación. Bueno, yo voy a crear un podcast local, solo para dominicanos, solo para puertorriqueños, solo para colombianos.
Si los otros podcasts que están en el mercado del podcasting hablan a todo el mundo, bueno, pues yo voy a hablar a los locales. Ese es un elemento diferenciador también, ¿ya? Otro elemento diferenciador que suma bastante y que te puede ayudar es el dominio que tienes sobre el tema de tu podcast. Hay personas que hacen podcasts para aprender sobre un tema y hacen el podcast de ese tema entrevistando personas o preparando temas para convertirse en expertos o no tanto en expertos, sino en teóricos sobre eso, porque una cosa es aprender y conocer y otra cosa es emprender y tomar acción. Pero si tú ya dominas el tema de tu podcast, hay una gran diferencia. Por ejemplo, no es lo mismo un podcast de psicología que quien lo narre sea un estudiante de psicología a que lo narre o lo publique un psicólogo. Y si es un psicólogo con especialidad y el podcast responde a su especialidad, está diferenciado. Ojo, fíjate que diferenciarse no quiere decir yo soy mejor o peor. Yo soy diferente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo creé mi podcast Te Invito a un Café en el año 2013, que fueron los primeros pinitos, yo analicé el mercado, había muy pocos podcasts en español, y yo no encontré un solo podcast sobre psicología hablado o narrado o presentado por un psicólogo. Por tanto, yo dije, aquí yo me voy a diferenciar rápido. Pero no solo eso, habían podcasts de desarrollo personal, no necesariamente de psicología, y esos podcasts la mayoría eran semanales, y yo dije, me quiero diferenciar rápido, me quiero distinguir rápido, lo voy a hacer diario, ¿ya? Y luego pensé y dije, y no quiero que dure mucho tiempo, por tanto, entre 20 o 30 minutos para que la gente lo agregue en su camino al trabajo o al gimnasio o mientras camina en el parque o mientras hace algún oficio en la casa. Y luego dije, y la forma de presentarlo va a ser con muchos tips y recomendaciones para que la gente sienta que puede ponerlos en práctica rápido y ver resultados rápidos. ¿Lo ves? ¿Ya? O sea, fueron muchos elementos que yo agregué a mi podcast que no existían en otro podcast, que lo hicieron inmediatamente un podcast único en el momento y que cuando comenzaron a llegar otros podcasts de la misma temática y quizás hasta con el mismo formato, bueno, yo estuve primero. Y me he mantenido también. Otro elemento diferenciador es la constancia. ¿Ya? ¿Cuánto tiene tu podcast? Y no solo cuánto tiene tu podcast, porque no es cuántos años tiene tu podcast lo que vale. Es lo constante que has sido. Si tú dices que tu podcast es semanal y yo reviso y tu podcast tiene en un mes un episodio, luego pasa un mes y no grabas, luego pasa otro mes y tienes 4, otro mes tienes 3, ya eso habla de tu podcast. Y claro, se diferencia, pero realmente la gente cuando se engancha con un podcast y se suscribe, asume un compromiso contigo y espera que tú asumas el mismo compromiso. Entonces, ¿tú quieres diferenciarte también? Sé implacablemente constante con tu podcast. Te vas a diferenciar. Esas son algunas maneras. Yo creo que se me quedan algunas más, pero no quiero extenderme más con este episodio. Así que espero que te sirvan y recuerda que puedes hacer tus preguntas en nuestra comunidad en Discord. Te dejo el enlace debajo en las notas del episodio para que te unas, pero ya. Nada más, quiero desearte un bonito día, que lo pases súper bien y larga vida al podcast. No olvides suscribirte, compartirlo entre tus amigos y nos vemos en la comunidad. Así que sin más, nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.